Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Fue el gran tema de debate político de esta semana. La bancada de senadores de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, reinstala la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aquella que se aprobó en el año 1986. El texto, que tiene 7 artículos, establece también que la única fuente de derecho penal de nuestro país son las leyes uruguayas, lo que implicaría que el Estado no se viera obligado a cumplir sentencias de organismos internacionales, entre ellas las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben, discutimos el tema en varias tertulias en estos días. Bueno, ahora vamos a conversar con uno de los parlamentarios firmantes del proyecto. ¿Cuáles son los fundamentos de Cabildo Abierto, que responde a las críticas que han surgido desde distintos ámbitos? Para eso recibimos al senador Guillermo Domenech. Senador Domenech, buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, buen día, un gusto estar con los oyentes de Radio Mundo, con usted, al que hemos escuchado durante tantos años y no conocíamos personalmente. Sí, las entrevistas anteriores fueron por teléfono. Y además es bueno felicitarlo, porque la verdad que son los estudios más coquetos que he visto en estos últimos tiempos, con una hermosa vista sobre la Plaza Independencia, ¿no? Una plaza icónica en nuestra ciudad. Así que un gusto estar con usted. Senador Domenech, este es un proyecto que, yo lo mencionaba recién, ha dado pie a muchos comentarios, mucho cuestionamiento en el sistema político, en la academia también. En síntesis, y después vemos detalles, ¿por qué lo presentaron ahora? Mire, lo presentamos ahora porque en nuestra breve experiencia como legislador, hemos observado que el país se encuentra detenido en temas que no son de una importancia central en el futuro del acontecer nacional. Los temas que nosotros entendemos centrales pasan por abaratar el costo de la energía para la producción, el tema de la navegabilidad del río Uruguay, que es un tema que sí ha mencionado el presidente, pero sobre el que, bueno, por lo menos a nivel parlamentario poco se ha podido trabajar. Otros temas como el de la Ruta 14, ¿no? que atravesaría transversalmente el Uruguay y permitiría que nosotros participáramos de las operaciones de exportación de las provincias mediterráneas argentinas y de su Mesopotamia. El tema de la previsión social es un tema que se cierne sobre el Uruguay como un tema complicado. Entonces todos esos temas están postergados por una especie de reverberamiento de los problemas generados por los alzamientos guerrilleros de la década del 60 y comienzos del 70 y el gobierno militar, la dictadura militar del año 73 al 84. Entonces, el país tiene que hacer un esfuerzo por superar esos hechos, y además entendemos que en los últimos tiempos avisoramos una especie de avasallamiento de la legislación nacional, de los poderes, de las normas constitucionales, con una cadena de procesamientos de personas que nosotros en muchos casos entendemos inocentes, como es el ya icónico caso del soldado Vidal, ¿no? En función de pronunciamientos judiciales o pseudojudiciales efectuados por organismos internacionales en los que el Uruguay no tiene prácticamente incidencia. Ahora, usted decía que hay temas que son prioritarios para Cabildo Abierto, por ejemplo, y que no están siendo abordados, y en cambio está la distracción, está sobre la mesa esto otro, lo de el pasado, lo de los juzgamientos de militares por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero efectivamente pasa eso, estos temas son obstáculo para lo otro, porque hay quienes sostienen lo contrario, que Cabildo Abierto y sus legisladores, al hacer declaraciones, al cuestionar a la justicia, son quienes están poniendo este tema arriba de la mesa. Claro. Bueno, si usted observa durante los últimos
15 años de gobierno del Frente Amplio, prácticamente no hubo procesamientos por hechos ocurridos durante la dictadura militar, ¿no? Sin embargo, no bien comenzó este gobierno, y particularmente desde la Fiscalía General de la Nación, organismo que nosotros hemos criticado por su posición institucional y por la forma de actuar de su jerarca, se ha desencadenado una especie de catarata de juicios contra presuntos responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en esos años. ¿Usted dice que eso se aceleró ahora, en este periodo de gobierno? Yo creo que es evidente. No, digo porque el general Manini, cuando era todavía comandante en jefe, le planteó una serie de preocupaciones al respecto al presidente Tabaré Vázquez a comienzos del 2019, ¿no? O sea que ya estaban dándose aquellas situaciones en aquel momento, en todo caso. Bueno, se dieron pero muy aisladas, ¿no? En cambio, en este momento nosotros estamos observando que prácticamente semanalmente hay citas, hay citaciones a los juzgados competentes, ¿no? Como que hubiera un intento por poner este tema nuevamente en el foco de la discusión política. Ustedes han llegado a hablar de prevaricación de jueces, por ejemplo. Y usted vio la reacción, por ejemplo, de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Se sostiene en el comunicado: sin dejar de reconocer el derecho de todo ciudadano a discrepar con las resoluciones del Poder Judicial, se rechaza enfáticamente que las decisiones judiciales referidas a delitos comprendidos en los artículos primero de las leyes 15.848 y 18.831 tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función jurisdiccional. Bueno, yo le diría que nosotros criticamos fundamentalmente no a los jueces, sino a la Fiscalía General de la Nación, que es la que en este momento tiene, yo diría, el manejo primordial de la justicia penal. O sea, acá en el Uruguay se ha producido un desplazamiento de la competencia en materia penal de los juzgados a la Fiscalía General de la Nación. Y en la Fiscalía General de la Nación se ha creado esta Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad, que es una fiscalía única. Prácticamente se ha instalado lo que en la Constitución se denominan juicios por comisión. O sea, no hay ninguna alternativa de que haya opiniones diferentes de los fiscales, porque existe una única fiscalía, y eso ha contribuido de manera muy importante a que se establezca un criterio que nosotros entendemos que no es acorde a las normas constitucionales vigentes. Bueno, usted está hablando de cambios que se produjeron a partir del nuevo Código del Proceso Penal. Exacto, concretamente. Sí, con los cuales nosotros discrepamos, porque esa modificación del Código del Proceso Penal, acompañada por la Ley de Creación de la Fiscalía General de la Nación, responden a un cambio en la concepción de la justicia penal, que además fue impuesto precisamente desde el exterior. Se pretende asimilar nuestro proceso penal a los sistemas anglosajones, ¿no? Y se ha desplazado el eje de la justicia penal del Poder Judicial, que en nuestro país siempre ha actuado con una mayor independencia, a la Fiscalía General de la Nación, que no deja de ser un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Por eso entonces este proyecto de ley que presentan ahora viene en paquete, entre comillas, viene a continuación de otras iniciativas de Cabildo Abierto. Una, la que le solicitó al presidente de la República que destituyera lisa y llanamente al fiscal de Corte Jorge Díaz, pero otra en la que ustedes están compartiendo criterios, esa que por ejemplo maneja el ex fiscal Gustavo Subía, de transformar a la Fiscalía en un órgano colegiado. Bueno, cuando nosotros le acercamos al
al Poder Ejecutivo, en la persona de la vicepresidente Beatriz Argimón y del prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, nuestras inquietudes a efectos de ser incorporadas a la ley de urgente consideración. Incluimos entre ellas la colegiación de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros preveíamos en ese caso un directorio no de 3 miembros como prevé el proyecto del diputado Subía, sino de 5 miembros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, no obstante nuestra discrepancia con este sistema importado de darle esta predominancia a la Fiscalía General de la Nación, que sabemos ha sido apoyado además por los partidos tradicionales, que se dejaron un poco llevar por la moda. Sí, es un proyecto que salió con apoyo de todo el sistema político. Claro, exacto. Y que nosotros sabemos que muchos legisladores están arrepentidos porque supone un quiebre con nuestras tradiciones jurídicas. Pero usted sabe bien que a nivel mundial sucede que se imponen determinadas corrientes. Esto ha venido desde los países de derecho anglosajón, imponiéndose en muchos países de derecho latino. En el derecho latino la instrucción la hacía siempre el Poder Judicial, ¿no? Quizás lo que podía ser criticable en nuestro derecho era que tanto el sumario como el plenario se hacían en una misma sede, pero hubiera bastado, como sucedió en alguna época en la historia del Uruguay, que se independizara plenario de sumario, ¿no? Y se conservara la actividad de instrucción en sede judicial, donde nosotros consideramos que existen muchas mayores garantías, porque lo que se está dando en la actualidad es que tenemos un proceso penal contractualizado. La mayoría de los delitos no van a juicio oral y público, ¿no? Sino que se lleva a los indagados al subsuelo de la Fiscalía General de la Nación. Ahí se les dice que se les va a pedir su formalización por tal o cual delito y se negocian las penas, lo cual es muy peligroso. Pero no, eso no vale para estos casos que estamos considerando, los que a ustedes les preocupan, porque esos vienen del proceso anterior, ¿no? No. Este es el proceso penal actual. Sí, de acuerdo. ¿No? Pero la inquietud que ustedes plantean con respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura... No, esos asuntos se vienen tramitando de acuerdo a las leyes procesales penales vigentes, ¿no? Por eso, ¿y entonces? Y entonces, bueno, se podría dar esa situación. Que en estos casos no tenemos conocimiento que se haya dado, ¿no? Porque incluso las defensas no han aceptado negociar con la Fiscalía. Pero nosotros entendemos que es un proceso penal absolutamente inconveniente y que no se adapta a nuestras tradiciones jurídicas. Pero hay una especie de corriente a la que nadie se resiste, por la cual se aceptan directivas que vienen del extranjero, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con el senador Guillermo Domenech, ahora sí para concentrarnos en el proyecto de ley que han presentado esta semana los senadores de Cabildo Abierto.